Gloria a Dios y bendito sea el Señor por toda la eternidad. Muy bienvenidos a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Aquí con ustedes el pastor Ernesto Rodarte de la Iglesia Rosa de Sarón, ¿verdad? Y es un privilegio una vez más regresar a las ondas televisivas de aquí de Canal 38. ¿Verdad? Les damos la bienvenida a todos y prepárense para tener un buen tiempo ante la presencia de Dios. Vamos a venir ante el trono de gracia y déjame decirte esto, ¿verdad? Dios va a suplir tus necesidades, ¿verdad? Así que te pedimos que comiences a llamar, ¿verdad? Tienes una necesidad, una petición, vamos a estar aquí para orar, ¿verdad? Y ayer, ¿verdad? Y hoy le pedí al Señor, pues voy a estar ahí en Canal 38, Unidos en el Amor de Cristo, ¿verdad? ¿De qué quieres que hable? Yo siempre le pregunto al Señor eso, ¿verdad? Le pregunto al Espíritu Santo de Dios que está aquí con nosotros, dentro de nosotros y para nosotros, ¿verdad? Y le digo, Señor, tengo dos cosas, y si yo quisiera hablar de avivamiento, ¿verdad? Lo que es exactamente, y también, ¿verdad? La necesidad de escuchar la voz del Espíritu Santo hoy. Y especialmente, ¿verdad? Cuando estamos en los últimos días aquí en la tierra. Ya comenzó la cosa, ¿verdad? Y tenemos que prepararnos. Todos sabemos, ¿verdad?, por lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo todo alrededor del mundo y especialmente aquí en esta gran nación de nosotros, los Estados Unidos, todo lo que está pasando en el gobierno, la economía, ¿verdad? Todas estas cosas, ¿verdad?, que para nosotros parece algo terrible, algo radical que está ocurriendo. No, está en las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, que esto pasaría en los últimos días. Así es que sabemos que estamos en los últimos días y necesitamos la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que la renovemos una vez más en nuestras vidas, porque es el Espíritu Santo que está en su dispensación hoy, la dispensación de la iglesia, ¿verdad? Y es por eso que tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Y le dije al Señor, ¿quieres que hable tocante avivamiento o la necesidad, ¿verdad?, del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente? Y el Señor dijo, ambos. Habla de ambos, ¿verdad? Porque esa es la necesidad. La iglesia se tiene que comenzar a preparar para partir. Así es que le doy gracias al Señor por el privilegio que me da de estar con ustedes hoy para compartir con ustedes. Y mire, tenemos un teléfono allí. El teléfono es 532-8518, ¿verdad? Para que llame, ¿verdad? Ya mande sus peticiones, ¿verdad? Y ya al terminar el programa, ¿verdad?, vamos a estar orando, o estaré orando por las peticiones. Si tienes una necesidad, estás enfermo, estás necesitado, te falta algo, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras, ahorita estaba viendo al hermano Felipe decir una cosa, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Dice, tú moras en mí y mi palabra mora en ti, pide lo que quieras y se te será hecho. Así es que si tú tienes la habilidad, ¿verdad?, el poder del Espíritu Santo de Dios en ti, pídele al Señor, ¿verdad? Y Él te va a escuchar. Hoy también tenemos, ¿verdad?, les quiero recordar, ¿verdad?, es el Día Nacional de la Oración. Y aquí los pastores de aquí del Paso, ¿verdad?, se van a juntar allá en Cántico Nuevo con el pastor Luis Alba, ¿verdad? Van a estar allí, creo que comienza todo a las 7. Espero que toda la gente vaya porque vamos a orar, ¿verdad? Este fue un día escogido hace muchos años ahí atrás, ¿verdad?, para festejarlo, ¿verdad? El día de la oración nacionalmente. Pero yo les digo una cosa, el apóstol San Pablo dice, orar sin cesar. Así es que esta mañana estabas orando, anoche estabas orando, cuando vas al trabajo estás orando, ¿verdad? Cuando vas a tu escuela, a tu colegio, ¿verdad?, estás orando, ¿verdad? Cuando hay una necesidad se presenta, comienzas a orar, ¿verdad? Hay que orar. Y es la oración es tremendo poder en las manos del creyente. El creyente que continuamente está en oración donde quiera que va, ¿verdad? Así es que una cosa vamos a hacer, vamos a orar. Padre,
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos ante tu santa presencia, aún el trono de gracia, Padre Celestial, para pedirte, Señor, en estos breves momentos que estemos con tu gente, con tu iglesia, Señor, tu gente, Señor, para que la bendiga, Señor, de una manera muy especial, Señor. Yo te pido que abras nuestro entendimiento, Padre Celestial, según la obra del Espíritu Santo en estos últimos días. En tu iglesia, mi Señor Jesucristo, pedimos una bendición tremenda de ti. Abre el entendimiento de aquellas personas que están escuchando, porque ciertamente serán bendecidas por tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y lo recibimos con acción de gracias. Así es que gloria a Dios, recíbalo por fe, ¿verdad? Dios tiene algo muy bonito, muy hermoso, ¿verdad? Que le va a ayudar a usted para vivir una mejor vida cristiana mientras estemos aquí en la tierra. Y hay tremenda bendición, pero una de las cosas que no estamos haciendo, ¿verdad? No nos acercamos a la flama, al fuego, que es el Espíritu Santo de Dios. Y muy pocas personas, ¿verdad? Saben, voy a decir, saben tocante la doctrina de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y hoy casi menos y menos escuchamos del Espíritu Santo. Y les voy a decir una cosa, es el Espíritu Santo que está aquí con la iglesia de mi Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el que entrena a la iglesia, guía a la iglesia, jala a la iglesia, bendice a la iglesia, pone a la iglesia a orar. ¿Saben qué? Que el Espíritu Santo es el instigador de toda oración, de toda oración. Y les voy a decir una cosa, ¿verdad? Que posiblemente les sorprenda o piense que yo estoy mal en lo que estoy diciendo. Muchos de nosotros no conocemos al Señor Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor, ¿verdad? No lo conocemos porque no conocemos al Espíritu Santo. Y muchos de nosotros estamos casi como los efesios cuando llegó el apóstol San Pablo. Y les preguntó, ¿verdad? ¿Han recibido? Fíjense la palabra que han recibido el Espíritu Santo, y los efesios contestaron, ni siquiera sabemos quién es el Espíritu Santo. Y así está la mayor parte de la iglesia. No sabemos quién es el Espíritu Santo. Y porque no sabemos quién es el Espíritu Santo, no conocemos mucho al Señor Jesucristo, y les voy a decir por qué, ¿verdad? Y está en lo que voy a decir con ustedes, ¿verdad? Para la gente, para la iglesia. Iglesia, yo quiero que pongan en su pensamiento, y bien puedes ponerlo, ¿verdad? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Que la iglesia no es un edificio. Nunca ha sido un edificio. La iglesia son los separados, los salvos, los que han recibido al Señor Jesucristo como único y propio Salvador. Esa es la iglesia. La iglesia es gente. La iglesia no es un edificio. Decimos, ¿verdad? Vamos a ir a la iglesia. Dice, ¿cómo si tú eres la iglesia? Amén. Así es que, ¿verdad? Allá donde nos juntamos es el templo, donde se junta la iglesia. Y más, queridos hermanos en Cristo, tenemos que juntarnos, dice las Sagradas Escrituras, como tenemos por costumbre. Hoy, escuchen esto bien, por la tecnología que tenemos, ¿verdad? Que podemos estar en casa. Estamos en la iglesia, decimos, aquí vemos los programas, ¿verdad? Tremendos predicadores y todo eso. No, Dios quiere que estés en su templo y que te juntes con el resto de la iglesia para comenzar, para causar estragos que van a venir en contra de todos los principados, ¿verdad? Potestades, huestes espirituales, ¿verdad? Espíritus malignos, porque es contra ellos que tenemos la batalla, no contra la gente. Amén. Así es que por eso nos congregamos, y más, especialmente, dice las Sagradas Escrituras, cuando ustedes ven que ese día se acerca y el Señor Jesucristo está para regresar. Y digo yo, y si está, bueno, si el Señor Jesucristo está para regresar, como dice las Sagradas Escrituras, y lo sabemos por todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Hoy, ¿qué es lo que debo de hacer? Es prepararme.
¿verdad? El valiente se va a volver más osado. El espiritual se va a comenzar a convertir en súper espiritual, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque tenemos dentro de nosotros algo que no estamos usando ahorita y Dios quiere que lo usemos. Y ese es el poder del Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros. Pero primeramente, ¿verdad? Mucha gente dice, pues ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Verdad? Si no tienes intuición bíblica, ¿verdad? Del Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? El Señor Jesucristo, para que ustedes comprendan y vean la necesidad de conocer al Espíritu Santo, desarrollar una íntima relación con Él. Porque miren, ahora Él es el que vive dentro de ti. Está aquí la aura del Espíritu Santo, le decimos lo sobrenatural, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, pero mucha gente no lo conoce, ¿verdad? Y preguntan, ¿por qué? ¿Por qué vino el Espíritu Santo? Y el Señor Jesucristo claramente lo dijo, ¿verdad? Dice, tengo que irme porque si no me voy no puedo mandar el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así es que cuando el Señor Jesucristo partió, ¿verdad? Les dijo a su iglesia, y se acuerdan que eran como unos 120 discípulos allí, ¿verdad? Les dijo, váyanse allá al aposento alto, ¿verdad? Y estén en oración. ¿Se fijan lo que dice? Cuando esta gente, la iglesia, los que el Señor Jesucristo habían andado con el Señor Jesucristo y eran salvos. Dice ahora, pero les falta una cosa. Les falta el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Mucha gente dice, pues ¿qué no recibimos el Espíritu Santo cuando recibimos al Señor Jesucristo? Sí, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque cuando recibes al Señor Jesucristo, tu espíritu es regenerado. Pero esto no tiene que ver mucho con lo que le decimos el bautismo, ¿verdad? En el Espíritu Santo. Y el que bautiza en el Espíritu Santo es mi Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos a ver a ciertas escrituras y si el Señor me lo permite, ¿verdad? Estos 4 jueves de este mes, ¿verdad? Vamos a estar orando y hablando tocante avivamiento y el Espíritu Santo, el tremendo poder que Dios trajo a este mundo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, dijo el Señor Jesucristo, proviene o viene del Padre. ¿Ok? Y ahorita estamos en ese tiempo, en el tiempo del Espíritu Santo. ¿No te diste cuenta? ¿Verdad? Estamos en la dispensación de la iglesia aquí en la tierra. Y la dispensación de la iglesia es la dispensación del Espíritu Santo. Así es que cuando vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, ¿verdad? Pentecostés dice 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vino el Espíritu Santo, ahora Dios vino para vivir, para entrar y vivir en el creyente. Amén. Y mucha gente no lo sabe eso. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? O como decimos, ser bautizados en el Espíritu Santo. Y lo digo, el Señor Jesucristo pasó por ello. Si el Señor Jesucristo lo necesitaba. Ustedes saben bien que el Señor Jesucristo no hizo ningún milagro, ¿verdad? Ninguna cosa sobrenatural, como decimos, ¿verdad? Hasta que vino el Espíritu Santo sobre él. Y si ustedes se acuerdan, ¿verdad? El Señor Jesucristo, después que lo bautizó Juan el Bautista, dice que subió del agua, ¿verdad? Y luego vino la voz de Dios el Padre. Dice, este es mi Hijo, en el cual estoy muy contento. Amén. Y descendió la palomita del Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo. Así es que aún mi Señor Jesucristo, para comenzar su ministerio, necesitaba poder. Dice, ¿cómo? Pues si él era Dios, es Dios y será Dios el Señor. Sí, correcto, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan que no hizo ningún milagro, ninguna sanidad,
hasta después que el Espíritu Santo había descendido sobre él. Y si ustedes se acuerdan, ahí en Lucas 4:18, donde dice, ahora sí, el Espíritu de Dios, que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y me ha ungido para esto y esto otro. Está tremenda la cosa. Dice, ahora sí comenzaba el ministerio. Pero, escuchen bien esto, ¿verdad? Para que ustedes estén al tanto de lo que les estoy diciendo. El Señor Jesucristo fue probado. Dice, ahora tienes el Espíritu Santo, Señor Jesucristo. ¿Se fijan? Dios, el Espíritu Santo y Dios, mi Señor Jesucristo y el Padre, ¿verdad? La Santa Trinidad. Gloria a Dios. Y entonces fue mandado al desierto. Fue mandado al desierto. No comenzó luego haciendo milagros y todo eso, ¿verdad? Fue al desierto para ser probado. Amén. Como muchos de ustedes. Dice, con que ahora eres cristiano, ¿verdad? Bueno, vas a ser probado. Y Dios te va a probar para ver lo que Él tiene. Y Él va a ver si ya estás listo para comenzar su ministerio. Y es por eso que necesitas el poder. Mucha gente pregunta, ¿por qué tuvo que venir el Espíritu Santo? Si ya habían aceptado al Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya eran sus discípulos, era la iglesia. Dice, porque ahora necesitaban poder para llevar a cabo la obra del ministerio que se les iba a entregar, ¿verdad? Pero una de las cosas que quiero hacer allí en el libro de los Hechos, para que ustedes comprendan mucho mejor, ¿verdad? De que cómo vino esta tercera persona de la Trinidad, que ya existía antes de la existencia del universo, ¿verdad? Era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ellos ya eran. Amén. Gloria a Dios. Allá en el libro de los Hechos, ¿verdad? Vemos la venida de el Espíritu Santo a la iglesia. El Señor Jesucristo, en el capítulo 28 de San Mateo, ¿verdad? Cuando tenía allí la iglesia, el Señor Jesucristo estaba ya listo para ser llevado, ¿verdad? Para ser alzado, y regresaba, ¿verdad? Y a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y tenía allí a la iglesia, y les dijo esto: toda potestad, dice, toda exousia es la palabra, que connota dos cosas: toda autoridad y toda fuerza espiritual, todo poder me es entregada a mí. Y dice, por eso vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado, y he aquí que estoy con ustedes siempre, siempre, para que usted sepa de que aun cuando usted está en sus problemas más profundos, desgracias, reversas financieras, enfermedad, ¿sabes qué? Dios está contigo en ese momento, ¿verdad? Todo lo que tienes que hacer, levantarte y decir, ¡guau! Yo tengo el poder del Espíritu Santo. Yo soy salvo, yo soy la iglesia, tengo su palabra y tengo a mi Espíritu Santo que está conmigo. Y te levantas, ¿verdad? Y comienzas, ¿verdad? Comienzas a moverte bajo el poder, la unción del Espíritu Santo de Dios, que no solamente está aquí, sino que está dentro de ti. Ahí en Hechos, y el capítulo número 2, ¿verdad? Dice, la venida del Espíritu Santo. Y capítulo número 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, de un acuerdo. Y hoy la iglesia tiene que entrar en un acuerdo, deberemos de estar unánimes. Y de verdad, unánimes todos, juntos. Y saben que una de las cosas que estaban haciendo, no estaban allí nomás sentados esperando, ¿verdad? Le había dicho el Señor, váyanse, ¿verdad? En el libro aquí de los Hechos, un poquito más adelante,
¿verdad? Tocante la ascensión de mi Señor Jesucristo. Versículo 6 del capítulo 1 de Hechos dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las acciones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, y aquí es donde está la cosa, recibiréis poder. ¿Lo están entendiendo? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido. Dice, noten la palabra, dice, recibiréis poder, ¿verdad? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y el Señor fue llevado al cielo, pero antes les había dicho: váyanse allá al aposento alto, ¿verdad? Y la gente, ¿verdad? La gente era del vulgo. No eran escolares, no eran del Sanedrín, no eran fariseos, era gente simple, como tú y yo. Amén. Que no sabían, una cosa nomás sabían: vayan y estén en oración ahí en ese cuarto, y va a venir el Espíritu Santo sobre. Eso era lo único que sabían, ¿verdad? Y en la venida del Espíritu Santo dice, ¿verdad? El versículo dice: y de repente, versículo 2 del capítulo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Así es que el Espíritu Santo, cuando vino, no vino afablemente, fue un viento, un ventarrón fantástico, y dice, se llenó toda la casa, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ok, sobre el Espíritu Santo ahora viene, ¿verdad? Y lo fue en una fiesta de los judíos, ¿verdad? La fiesta de Pentecostés, donde la fiesta de las primeras cosechas, ¿verdad? Y andaban todos los judíos ahí, andaban ahí todos de donde quiera, habían venido de las diferentes naciones y todo eso, había mucha gente allí con diferentes lenguajes, ¿se acuerdan ustedes de eso, verdad? Pero bien, así es que a nosotros, ¿verdad? Viene el Espíritu Santo en tremendo poder, un viento fuerte, ¿verdad? Que entra y purificó todo el cuarto, y es la presencia del Espíritu Santo. Así es que primeramente viene la aura espiritual del Espíritu de Dios, ¿verdad? Allí en el cuarto, ¿verdad? Y luego ocurre otra cosa, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y luego dime lo que dice el capítulo 4, ¿verdad? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba lo que hablasen. Ahí estaba una gente que no sabía ni quién era el Espíritu Santo. Lo único que se dieron cuenta de ellos es que entró el Espíritu Santo de una manera tremenda. Entró con poder, los cubrió y luego entró en ellos. Y luego entró, ahora Dios venía al mundo, venía al creyente, venía al ser humano para entrar en él y quedarse en él para siempre, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice, entonces, ¿por qué vino el Espíritu Santo? ¿Cuál fue la razón primaria de que el Espíritu Santo vino ahora a morar en el hombre, a vivir en él? Fue para darnos poder. Y todo el poder que tú necesitabas y necesitas hoy, creyentes, se dio el día de Pentecostés. Todo, acuérdense que el Señor Jesucristo decía: todo poder me es entregado a mí. Así es que todo el poder que tú necesitas para llevar a cabo lo que tienes que hacer y no lo que quieres hacer, es el poder del Espíritu Santo en tu vida. Pero mucha gente dice:
pues ¿qué no recibimos el tremendo poder cuando recibimos al Señor Jesucristo? Sí, hasta cierto punto, pero no, como en el bautismo en el Espíritu Santo. Si el Señor Jesucristo pasó por ello, nosotros también el día de Pentecostés no pasaron por ello. Ya eran creyentes los que habían ido allí, era la iglesia, y fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, poder en sus vidas. La señal, vamos a decir, corporal fue que recibieron las lenguas como de fuego repartidas, entrando en ellos, asentándose en tu cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes la iglesia allí, los creyentes así, lo que estaban experimentando? Bendito sea el Señor. Y comenzaron a hablar en lenguas. No sé si tú crees, ¿verdad? Posiblemente en tu denominación, ¿verdad? Tocante esto de hablar en lenguas. Para mí, yo me voy según lo que dice las Sagradas Escrituras. Toda la iglesia debería de ser pentecostal por naturaleza, porque fue el día de Pentecostés fue cuando Dios vino ahora al mundo. El Señor Jesucristo vino, Dios el Hijo, ¿verdad? Vino y llevó a cabo la obra redentora, ¿verdad? Perfectamente. Nos redimió, nos salvó, nos dio vida eterna y ahora nos da el poder del Espíritu Santo, nos da su palabra, ¿verdad? Y el creyente hoy todavía anda buscando, ¿verdad? Para gente que ore por mí. No saben lo que tienen dentro de ellos. Tremendo poder que no han soltado. Ni saben cómo usarlo porque no conocen al Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad? El Señor Jesucristo dijo, ahora el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Hay personas, ¿verdad?, que están tan ungidas, ¿verdad?, que tienen tanto poder y ni siquiera saben que lo tienen, ¿verdad? Hablan en lenguas, ¿verdad? Tienen los dones del Espíritu Santo, pero no los están practicando, ¿verdad? Cuando aprendes a hacer eso, ¿verdad?, en tu íntima relación con el Espíritu de Dios, ¿verdad?, la cosa es fantástica, tremenda, ¿verdad? Yo creo que continuaremos ahorita. Después yo creo que tenemos un breve receso, ¿verdad? Y continuaremos con este tremendo poder del Espíritu Santo que todo creyente que ha sido bautizado en el Espíritu Santo, ¿verdad?, puede comenzar a experimentar y a usar ese tremendo poder para el bienestar de la iglesia y el bienestar de este mundo que está totalmente perdido ahorita en estos últimos tiempos. No se te olvide llamar allí al teléfono que se te dio, ¿verdad? Hay un video ahorita, ¿verdad?, que van a llevar a cabo y lo regresamos. Una vez más estamos con ustedes, ¿verdad? Y no se les olvide, ¿verdad?, comenzar a llamar, ¿verdad? Ahí está la línea de oración, ¿verdad? Ese es el 532-8518, ¿verdad? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Te encuentras enfermo? ¿Te falta algo? ¿Verdad? Bueno, pon tu petición allí y créemelo, que si tú crees y pones en obra tu fe, cuando hacemos la oración, simplemente recibe lo que estás pidiendo y se te será hecho. Amén. Pon tu fe en acción, y estoy hablando el don de la fe, no tu fe natural, el don de la fe, amén, la que verdaderamente produce, amén. Las Sagradas Escrituras tienen una definición, ¿verdad? En el libro de Hebreos, el capítulo 1, la única definición, ¿verdad?, de la fe, dice así, es pues la fe, es ahorita, en este instante, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, estoy convencido plenamente, amén, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, para ponerte lo más simple, ¿verdad? Y luego, y es trabajosa la cosa, dice, Dios llamó lo que no se veía a que fuese, a que se viera con su palabra. Él dijo, mandó su palabra, y lo que no era, vino a existencia.
Así es que Dios te está llamando también con el don de la fe, que llames lo que no es, lo que no ves, a que sea y se vea. Eso es tener fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tú vives en un mundo espiritual ahora guiado por el Espíritu Santo de Dios. Tú eres un miembro de la iglesia de mi Señor Jesucristo. Eres parte de su cuerpo de Él, ¿verdad? Así es que comienza a llamar lo que no existe a que exista. Eso es fe. ¿Se puede hacer? Sí. El Señor dijo, y mayores cosas van a hacer, ¿verdad? Ustedes, porque voy al Padre. Mayores cosas que el Señor Jesucristo podemos. Él lo dijo. Amén. Él lo dijo, nosotros no, ¿verdad? Así es que prepárate, ¿verdad? Para comenzar, ¿verdad? Con la palabra de Dios, mandarla poderosamente. Si tú sabes la palabra de Dios, has estudiado la palabra de Dios, eres guiado por los principios bíblicos de la palabra de Dios, tienes la palabra de Dios, entonces cuando hay una necesidad, cuando hay enfermedad, un ataque del enemigo, del diablo ahorita, tienes la palabra y luego la mandas. El Señor Jesucristo dijo allá en el capítulo 11 de Isaías, ¿verdad? Que dice, así será que mandaré mi palabra y no regresará vacía, sino que hará lo que yo le mando hacer y prosperará en todas las cosas que yo la he mandado. Amén. Y si tú tienes la palabra, tienes el verbo viviente dentro de ti, tienes a Jesucristo, tienes al Espíritu Santo, tienes su palabra, entonces comienzas a mandar tú la palabra. Dios quiere que lo hagas. Y si sabes la palabra, ves una situación, mandas la palabra, comienzas a orar, ¿verdad? Y luego es hecho, usas tu fe. ¿Amén? Parece verdad, ay, el hermano Ernesto lo pone aquí ahí como fuese muy fácil. No es fácil. No es fácil, pero quiero que comprendas que ahí que tienes un tremendo poder, el poder del Espíritu Santo dentro de ti, que tienes que comenzar a desatar. Más del tiempo cuando algo pasa, ¿verdad? Pues háblenle al pastor fulano de tal para que ore, él tiene mucha fe, ore. ¿Y tú qué? ¿Tú no? Tienes a Dios en tu corazón, tienes el Espíritu Santo dentro de ti, tienes la palabra, tú actúa now, muévete, ¿verdad? Y el Señor te quiere usar. Comienza a desatar ese poder que está dentro de ti. Te voy a decir una cosa, trabaja, ¿verdad? Y hoy la palabra de Dios dice allí en Mateo 11, 15, y esto lo dice el Señor Jesucristo: el que tiene oídos para oír, ¿verdad? Que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Oiga qué? ¿Verdad? La voz del Espíritu Santo. ¿Por qué es que hoy no puedes escuchar la voz del Espíritu Santo? Te voy a decir por qué. Porque tienes cera espiritual en tus oídos. No dice la palabra de Dios, ¿verdad? Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué yo no tengo bastante fe, verdad, para mover montañas, para crear milagros, etcétera, todo eso? Porque tus oídos están tapados, no puedes escuchar la voz del Espíritu Santo que tanto necesitamos en estos últimos días. ¿Verdad? En los primeros capítulos de Apocalipsis, ¿verdad? Dios, el Espíritu Santo, hablándole a las iglesias, ¿verdad? Le dice, el que tenga oído, el que tiene oído, que escuche lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia, lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. Entonces está ahí el Espíritu Santo, quiere hablar contigo, quiere desarrollarte para que seas una persona excelente espiritualmente, quiere que ese poder que Él dio y Él está en ti, amén, que Él dio y Él está en ti, quiere que comiences a usar ese poder. Vino el día de Pentecostés ese poder. 1:8 de Hechos, otra vez más,
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Fíjense, aún aquí dice y me seréis testigos. Para evangelizar necesitas el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para poder testificar. Por eso muchas personas ya no salen a hablar, porque no tienen el poder del Espíritu Santo, no han escuchado la voz del Espíritu Santo, ni pueden porque sus oídos se han engrosado. Y les voy a decir una cosa, es el Espíritu Santo de Dios que está aquí ahorita ministrando. Es su dispensación de Él, la dispensación de Dios, el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Él es Dios. Amén. Y está aquí, Él es el encargado de la iglesia. Jesucristo se fue a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, está intercediendo por nosotros, está en nuestros corazones, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo que está preparando a la iglesia, limpiándola, purificándole, quitándole mancha, tacha y arruga, ¿verdad? Para presentársela un día, la novia, la iglesia, limpia, pura, ¿verdad? A el Señor Jesucristo, el novio que está esperando en el cielo para que el Espíritu Santo presente a la iglesia. Y es ahorita que la está preparando, y especialmente en estos últimos días, cuando todo lo único que vemos ahorita en el mundo es caos. La economía ya va por los suelos. Guerras y rumores de guerras están ocurriendo y estamos viendo todo eso y nosotros decimos, ay, ¿qué hago? El que tiene oído, que escuche lo que el Espíritu de Dios le está diciendo a la iglesia. Entonces la iglesia comienza a movernos, pero primero tenemos que sacarnos la sed espiritual para poder oír la voz de Dios para mi dirección divina, dirección para mi trabajo, para mi familia, para mi iglesia. El Espíritu Santo quiere hablarte para bendecirte, para que uses el poder que está dentro de ti, para obtener la victoria. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Nuestras armas no son carnales, dice las Sagradas Escrituras, sino que nuestras armas son espirituales para combatir, ¿verdad?, en contra del diablo, sus principados, sus potestades, sus huestes espirituales en regiones celestes, espíritus malignos por donde quiera. Contra esos tenemos nosotros nuestra guerra espiritual, no con las víctimas, no con la gente. La gente son las víctimas del diablo. Por eso tenemos muchos endemoniados, ¿verdad? Tanta cosa, tanta porquería que hay en este mundo. Y Dios le dijo, bueno, ya está listo para regresar el Señor Jesucristo. Entonces, cuando ya la iglesia se vaya de aquí, cuando ya tú te vayas de aquí y se vaya el Espíritu Santo, ya no hay nada ni nadie que pueda detener la obra tremenda, ¿verdad?, del anticristo. Todavía no lo vemos porque la iglesia tiene que partir antes de que venga, ¿verdad?, de ese ser maligno que le decimos el anticristo. Está en contra de todas las cosas de mi Señor Jesucristo. Ok, pero fíjate nomás que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que está ahorita dirigiendo la iglesia, enseñando la iglesia, jalando la iglesia, entrenando la iglesia. Ahorita yo tengo un discipulado de poca gente, no tengo mucha gente, ¿verdad?, los miércoles, ¿verdad?, es el discipulado. Y es gente, ¿verdad?, que ha decidido, ¿verdad?, convertirse en discípulos. Tenemos muchos creyentes en la iglesia, pero muy pocos discípulos. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuando antes de ascender, le dijo a su iglesia, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Va a venir el poder, ¿verdad?, del día de Pentecostés allá en el aposento alto. Váyanse para allá. Y una de las cosas que estaban haciendo, ¿se acuerdan? Hay que orar. Estaban orando. Ahora tenemos el día, ¿verdad?, nacional de la oración, allá con el pastor Luis Alba, ¿verdad?, en la iglesia Cántico Nuevo, ¿verdad?, allá en la área donde está Sam's, ¿verdad?, por la calle Pelicano, ahí está la iglesia Cántico
nuevo. Ahí se van a reunir pastores y todo eso, ¿verdad? Para estar orando. Yo quiero ir allí para orar. Estamos juntos y cuando estamos juntos y estamos orando, man, Dios se mueve. Dios nomás está esperando que tú te muevas para Él moverse. Y cuando oras, cosas comienzan a ocurrir. Y especialmente cuando tú comienzas a orar de una manera que ahora no te importa cuando vayas allí a tus rodillas, a postrarte, ¿verdad? Aún hasta sentarte allí para orar y no te vas a levantar de allí hasta que recibas lo que tú le estás pidiendo al Señor. Esta es una oración de nacimiento. Le das nacimiento a algo que tú necesitas y no te levantas de allí hasta que el Espíritu Santo dice, it's okay ya. ¿Ok? De esa manera tenemos que comenzar a orar. Muchas veces estamos orando, saben que muchas veces yo comienzo a orar y luego hay muchas palabras, todas las necesidades, y luego al ratito ya no sé por qué orar, porque ya oré por todo. Y entonces es cuando comienza a orar con mis gemidos indecibles. Es cuando el Espíritu Santo viene y comienza, ¿verdad? Comienzo a orar con los lenguajes que Dios me ha dado, y el Espíritu Santo toma estos gemidos indecibles. Muchos de nosotros le decimos garrabatos que estamos diciendo que no sabemos en vez de lo que estamos diciendo, a menos de que tengas la interpretación de lenguas. Ok, pero el Espíritu Santo agarra estas oraciones en lenguas, ¿verdad? Las perfecciona y se las manda a Dios. Porque según, dice el Espíritu Santo, ora según la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es perfecta. ¿Te fijas lo que quiere decir el Espíritu Santo? El poder de Dios dentro de ti, en ti, vino y se quedó en ti. Y mucha de la gente cantamos la canción, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Y el Espíritu Santo dice, aquí estoy, dentro de ti. El día de Pentecostés vine, ahora aquí estoy dentro de ti. Úsame. Cuando comienza a cooperar tú con el Espíritu Santo de Dios, cosas tremendas van a comenzar a ocurrir, no solamente en ti y en tu familia, sino que en tu iglesia, en tu trabajo y donde quiera que tú vayas. Wow, dice, esto sí, dice, yo no lo dije, lo dice Dios en su palabra. Amén. Y quiere bendecirte aquí, así que en el capítulo ahí primeramente 14 del Evangelio de San Juan. Fíjate, una de las cosas que dice, ¿verdad? Cuando viene la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, dice el versículo 15 de Juan 14. Juan 14. ¿Verdad? Dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos. Trata siempre de guardar sus mandamientos. El libro de Salmo 119 habla tanto de sus mandamientos. Sus mandamientos, decía a David, ¿verdad? Son delicia a mí. Es como miel divina. Tus mandamientos, cómo los amo, Señor. Quiero hacerlos, Señor. Y tu testimonio, ¿verdad? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, dice el Señor Jesucristo, rogaré al Padre. Así es que el Espíritu Santo viene del Padre. ¿Ven la Trinidad ahorita en acción, en perfección tremenda? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, y yo, Jesucristo, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros un ratito. No, aquí dice, para siempre, para siempre, para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Quién puede recibir el Espíritu Santo de Dios? No, solamente todos aquellos, ¿verdad?, que han recibido al Señor Jesucristo son candidatos para ser bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Sus espíritus de ellos ya han sido regenerados por la obra redentora de mi Señor Jesucristo. Así es que ahora necesitas poder, necesitas ser hundido, bautizado, sumergido en el Espíritu Santo de Dios. Y mucho de esto se lleva a cabo cuando recibes, mas recibiréis poder.
el apóstol San Pablo, donde quiera que iba, hablándole a los creyentes, ya recibieron el Espíritu Santo. Ya recibieron el Espíritu Santo, ¿sí? No les digo, ya fueron bautizados con el Espíritu Santo, no. Ya recibieron el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo ya se había dado. Amén. Mucha gente no puede recibir el Espíritu Santo porque se lo están pidiendo. No, recíbelo, ¿verdad? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero sigue diciendo ya en el versículo 7 que el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero muchos cristianos ahorita estamos en ese estado. Ni conocemos al Espíritu Santo de Dios, que es Dios y es el encargado de la iglesia ahorita. Es el que está aquí. Es el que está aquí dentro de nosotros, porque ahora nosotros somos, nuestro cuerpo es el templo vivo de Dios, dijo el apóstol San Pablo, y ahora el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Dios está en nosotros, ya no en el lugar santísimo, que se terminó cuando Dios dijo en la cruz: consumado es. Y se rompió, ¿verdad?, del velo que estaba como 4 pulgadas de arriba para abajo, del lugar santísimo. Era donde estaba la presencia de Dios. Se abrió. Y luego yo que pensar, ¿y para dónde ganó la presencia de Dios? ¿Para dónde ganó la gloria sequina de Dios? ¿Verdad? La presencia de Dios, ¿para dónde ganó? Y luego viene el apóstol San Pablo. Pues, ¿qué no saben ustedes que ustedes son el templo vivo? El templo vivo, no muerto, del Espíritu Santo. Y que ustedes son el templo vivo de Dios. Y que el Espíritu Santo está dentro de ustedes. Ahora Dios vive en ustedes. ¿Sabes que Dios ahora en lugar santísimo? Nomás imagínense usted, es nuestro cuerpo. Y no debe de ser contaminado con los deseos del mundo. Dios ahora vive en mí. No se les olvide mandar sus peticiones, ¿verdad? Aquí están las peticiones y voy a comenzar a orar. Vamos a continuar con esto porque yo quiero que seas bendecido de una manera tremenda y sepas quién eres y lo que tienes. Amén. Mucha de la gente pues no se puede mover siempre. Oren por mí por esto, oren por... Hey, mírame, pues y yo tengo todo eso. Dios me lo dio, me lo otorgó. No solamente me salvó, sino que ahora me da el poder para poder seguir adelante, ¿verdad? Gloria a Dios. Está la hermana Margarita, ¿verdad? Espinos. Oh, gloria a Dios, hermana Margarita. Dios la bendiga grandemente, ¿verdad? Saludes y felicitaciones por el precioso, ¿verdad?, tema. Gracias, hermano, ¿verdad? Hermana Espino, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Lo único que tenemos que aprender, ¿verdad? Y no nos gusta aprender. No nos gusta ser entrenados, ¿verdad? Y los 5 llamamientos de mi Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, estaré allí para nuestro entrenamiento divino. Muchas personas se asustan cuando decimos la palabra divino. ¿Saben que ahora ustedes son divinos? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes, en ustedes, con ustedes, para ustedes. Amén. Y eso a mí me hace una persona divina. Por eso les digo, yo voy al cielo a la gente y nadie me va a parar. Ay, ¿cómo se cree orgulloso? No. Yo voy al cielo y nadie me va a parar. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mis vecinos, ¿verdad? Gloria a Dios. Sanidad y su Grace, mi nieta, ¿verdad? Está en el hospital, lisiada, y Rael, ¿verdad? Está lisiada. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mando tu palabra preciosa y poderosa que dice: por tus llagas nosotros ya hemos sido curados. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo ahorita cubre, la sangre preciosa y poderosa que no ha perdido su poder, ahorita está. Te la pedimos, Padre Celestial, y la colocamos sobre ella que está lisiada, Padre. Y encárgate, Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo, del resto de la familia, Señor. Y si no lo mencionamos aquí, créamelo que yo tomo esto y voy a orar por ustedes, ¿verdad? Aquí Ismael, a sanidad del estómago. Padre, toca el vientre, Padre Celestial, de tu siervo ahorita que te lo está pidiendo. Él es hijo tuyo, Señor. Y ahorita recibimos por fe ese toque divino, aún el poder del Espíritu Santo que está fluyendo sobre su vientre, Padre. Ponlo, Padre Celestial, físicamente en su correcta perspectiva, Señor Santo del cielo. Te lo pido y lo recibo en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios.
La hermana Alejandra aquí, liberación del drogadismo por su hijo, Hugo Dávila, salvación y su familia. ¿Sabían ustedes que cuando comienzan a orar ustedes por los perdidos, cuando comienzan ustedes a orar por los perdidos, el Espíritu Santo se mueve en la vida de los que están perdidos y necesitados, y ven ellos la necesidad de venir a Dios, acercarse a Dios? Así es que, Espíritu Santo de Dios, ahorita te pido que te muevas poderosamente aquí, ¿verdad? Reprendemos todo espíritu maligno de drogas, Padre. Los reprendemos ahorita y le ordenamos que se retire de la vida de este Hijo de Dios. Lo creo y lo recibo en tu santo nombre. Vete aquí, reconciliación del matrimonio de su hijo, ¿verdad? Si el diablo logra destruir la familia y el matrimonio, se acabó la cosa. Porque ahorita lo que sostiene a esta gran nación es, ¿verdad?, matrimonios santos y familias santas. ¿Qué le voy a dar? ¿Qué le estoy dando yo al mundo con mis hijos? ¿Qué le estoy dando yo a esta generación? ¿Verdad? Tenemos que traer la familia de vuelta a su correcta perspectiva con Dios. Y si yo voy a pelear por mis hijos, por mis nietos y fíjense que ya tengo 20 bisnietos y estoy orando por ellos y por mis nietos y por mis hijos, ¿verdad? Voy a pelear con ellos, entro en guerra espiritual, ¿verdad? Y Dios los va a salvar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se lo estoy pidiendo al Señor. Amén. Reconciliación también, de que el matrimonio se tiene que reconciliar, la familia tiene que regresar al seno de Dios, ¿verdad? La sanidad de su esposo, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Dice que agradecimiento. Dios sana. Casi 90% del ministerio del Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra fue de orar por los enfermos, sanidad, y de echar fuera demonios. Amén. Fue de orar. No dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha mandado para esto, esto otro, ¿verdad? Echando fuera demonios, creando milagros fantásticos. Tú puedes hacer eso, querido hermano en Cristo, con el poder del Espíritu Santo que está dentro de ustedes, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Sanidad de su cabeza, su dedo y protección y su familia. Padre, escuchas tú lo que tu sierva Manuela te está pidiendo, Señor. Y todo lo que pidieres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y tú lo crees, ¿verdad? Porque dijo: el Padre y yo somos uno. Y cuando pides algo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la preciosa y poderosa sangre de sus espaldas, de sus llagas, ¿verdad?, viene Dios y lo hace. Tienes que tener fe, ¿verdad? Gloria a Dios. Aquí, ¿verdad? Raúl Molina, ¿verdad? Por sanidad, y por Montserrat Molina y Luis Hernández, ¿verdad? Sanidad. No sabemos lo que es la enfermedad, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo de Dios sí sabe. Mi Señor Jesucristo sí sabe. Así es que recibe por fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos llegado al término, ¿verdad? Yo creo que los voy a ver el siguiente jueves, cuando nos encontremos una vez más. Vamos a hablar, ¿verdad?, de un avivamiento tremendo aquí en el Paso. ¿Saben qué? Que dicen: estamos en un tremendo avivamiento después de la pandemia y todo eso. Bueno, éntrale al avivamiento, no nomás hables de avivamiento. Haz avivamiento. Tú eres el avivamiento cuando te pones en correcta perspectiva espiritualmente con Dios. Tú creas avivamiento. Amén. Que Dios los bendiga de una manera muy rica, que haga brillar su rostro sobre cada uno de ustedes y les des paz, paciencia, benignidad, bendición.